Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Hoy iniciamos nuestro cuarto repaso general de la materia Filosofía del Derecho. En esta ocasión vamos a hablar de lo que entendemos por filosofía del derecho. Cabe decir entonces que con respecto al derecho, la filosofía es una metaciencia, una investigación de segundo orden, es una teoría de la teoría, es decir, una reflexión sobre la totalidad del fenómeno. Cuando decimos que es una metaciencia es bueno, que es una ciencia de la ciencia. Hay algo muy importante que debemos entender con la relación de la filosofía con el derecho, y es que en un principio la relación filosofía y derecho era epistemológica, es decir, que no se podía entender el derecho sin la filosofía, pero ahora resulta más analítica y descriptiva. ¿Ello qué quiere decir? Que debemos comprender primero, por decirlo así, un contexto histórico o una realidad histórica, y es la siguiente. Como bien podemos saber, en un principio en la filosofía se amalgamaban todas o la mayoría de las ciencias existentes, y así en un principio podemos decir que había una relación epistemológica de la filosofía con todas sus demás subciencias, por decirlo así. Pero la parte crítica empieza a surgir en la modernidad, cuando todas las ciencias ya desde antes y en especial en esa época empiezan a tener una autonomía y a querer llamarse verdaderamente ciencias, así empezando a tener un método, unos conceptos y una finalidad propias que empiezan a dejar a la filosofía atrás y con un discurso lo más lejos posible de esas ciencias. En ese sentido, la filosofía empieza a resultar no adecuada para entender dichas ciencias. Ahora bien, ya eso nos empieza a surgir una pregunta, y es la siguiente. En ese contexto, ¿qué autoridad tiene la filosofía para empezar a analizar y a describir esas ciencias? O en nuestro caso, ¿qué autoridad tiene para analizar el derecho? Y asimismo, mmm, preguntarnos si la filosofía del derecho puede resolver las fallas del derecho. Pues bien, este afán de que las ciencias hallen su autonomía, si bien en varias logra llegar a buen término, en las ciencias sociales, como lo es el derecho, esto presenta una seria dificultad. Así, todo el conjunto de contenidos del derecho que, como ya hemos ido mencionando, son esencialmente reglas y como tales son cambiantes, nos empiezan a dar cuenta de que el contenido del derecho es inevitablemente caducable y que en ese sentido se necesita de algo que analice críticamente el derecho desde una visión externa y que pueda permitir un cuestionamiento y eventualmente una renovación de los contenidos del derecho. En ese sentido, la filosofía resurge en la importancia del análisis jurídico por cuanto el derecho como ciencia entra en crisis. Cabe mencionar que hoy en día esta cuestión de la relación entre filosofía y derecho no es una cuestión epistemológica, por cuanto el derecho puede entenderse
tranquilamente sin la filosofía, pero la filosofía resulta realmente conveniente debido a ciertas necesidades históricas y también porque la filosofía nos permite advertir los peligros y las bondades que el derecho tiene sobre la vida de las personas. Bien, ahora ya después de haber hecho esta aclaración, resulta conveniente decir que en cuanto a las formas de hacer o la forma de hacer filosofía del derecho, nos encontramos que hay cuatro formas de hacer filosofía del derecho, o por lo menos encontramos cuatro formas de hacerlo. Estas son, en primer momento, una tradicional, luego nos encontramos con una relacionada con el poder o con el concepto de poder, una tercera que tiene que ver con el concepto de derecho y una cuarta que tiene que ver con una forma epistemológica de hacer filosofía del derecho. Entonces, en cuanto a una forma de hacer la filosofía del derecho tradicional, esta nos habla de una conceptualización, descripción y teoría sobre el derecho, algo similar a una teoría general del derecho. El inconveniente con esta forma de hacer filosofía es que llega a tal punto de abstracción del derecho que lo presenta de una forma ideal, lo plantea como un paradigma óptimo, de tal forma que no logra distinguir entre el derecho y la moral, por cuanto lo mezcla con juicios valorativos totalmente absolutos. Luego, una forma de hacer filosofía del derecho, partiendo del poder, nos presenta el poder como eje central de la realidad, donde la filosofía busca esa fundamentación del poder. Y tal fundamentación a nivel jurídico implica la discusión de los conceptos de legalidad y legitimidad del poder, teniendo en cuenta que la relación derecho y poder es innegable, así que nos da a entender que cualquier conceptuación que se haga del derecho ajena al poder resulta siendo evidentemente ingenua. Así entonces, hay que tener en cuenta que entre la relación o, por qué no decirlo de una vez, la aplicación que hace el poder del derecho en sí no es estudiado por la filosofía del derecho, sino que al aplicar ese derecho, el poder, genera un nuevo poder, que podríamos llamarlo un poder jurídico. Y justamente ese poder es lo que estudia la filosofía del derecho, con todos sus antecedentes que ello implica. Una tercera forma que refiere a la conceptuación o concepto del derecho es una redefinición del derecho, algo parecida a la forma tradicional, pero estableciendo los límites y relaciones del derecho con otros saberes. Ello por una exigencia histórica que se le da a todos los saberes actuales. Así, la filosofía se vuelve como un puente comunicador. Una cuarta forma de hacer filosofía del derecho sería una epistemológica, que se dedica a la revisión de la condición de posibilidad del saber jurídico, haciendo equivalente saber con verdad. Esta se concreta en los objetos y métodos del saber jurídico. Esta forma se concreta en el problema de la validez por cuanto se habla de verdad. Esta forma de hacer
filosofía lo que nos hace entender es considerar las, lo realmente posible que es aplicar un conocimiento jurídico a la realidad, lo que también significa qué tan, qué tan válido es aplicar un conocimiento jurídico, contrastándolo con un concepto que podríamos decir que sería qué tan verdadero es ese conocimiento jurídico, entendiendo aquí este caso de verdad con algo un poco más como con certeza. Bueno, ya con esto terminamos a una primera vista de lo que se entiende por filosofía del derecho. En nuestro siguiente audio hablaremos un poco sobre la definición de filosofía del derecho y más a fondo qué es lo que quiere decir. Por momento podemos dar un adelanto. Según esta definición, la filosofía del derecho es una reflexión analítica sobre el derecho como mediación, que eso sería su condición ontológica, y luego su carácter obligante, lo cual sería el carácter deontológico, y su posibilidad asociativa. Así decimos entonces que la filosofía del derecho es una reflexión analítica sobre el derecho como mediación, su carácter obligante y su posibilidad asociativa. Bueno, todo ello lo explicaremos más a fondo en el siguiente audio repaso. Muchas gracias por la atención y tengan una feliz día, tarde o noche. Gracias.